Parece que ahora sí estamos en vivo o no. Ya. Oh Dios, qué rollo. Qué rollo, qué rollo, qué rollo. Hola, buenas tardes otra vez. Hasta pone de malas el Facebook que no nos deja empezar. Es el mismo link que ahorita. Sí. Sí. Ok, entonces ya no lo cambio. No, nomás hay que verificar que estemos. Vamos a verificar que estemos. Ver video online. Ahí está. Sí estamos. Muy bien. ¿Dónde está mi trípode? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora que nos estén viendo, ya sea en vivo o en diferido. Ya nos salimos del internet. Bueno, Ahí estamos. ahí estamos. Hice un buen curso de Facebook yo. Pero pues terminamos el curso y lo vuelven a cambiar otra vez. Sí, ya sé, he tomado muchos y sigue lo mismo. Pero bueno, ¿cómo están? Dice un saludo para Edlin, que dice que si todavía no empieza, yo creo que ya aparece, si le dan clic en el link, ahí debe decir ver video en vivo. Pues le voy a decir que muy contentos, no, porque como molesta el tema de no poder empezar a tiempo y sobre todo el Facebook que nos cambia todo. Pero pues cuando hay oposición, ¿qué? A mí sí me parece. Sí, pues a mí ya también me parece. Ujú. Cuando hay oposición, o esperemos que sea de gran bendición. Bueno, sabemos que cuando Va a Dios ser. obra es de Ujú. gran bendición. Eso no cabe duda. Entonces, Contra toda oposición. bueno, vamos a darle las gracias a toda la gente que se conecta, que se ha conectado, que se ha comunicado con nosotros. Les bendecimos, les amamos. Gracias, gracias por la oportunidad de estar hablando con ustedes. A la Ciudad de México, aquí a nuestros amigos de Hermosillo, allá en Zaguaripa, a Mexicali, a Tijuana, a San Diego, ¿de dónde más se reportaron? La hermana Risbela allá en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en España, nuestro hermano de dónde ¿De es, Cuba? no, el que hace el hermano que hace las artesanías. Empieza con ese. San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Yo, el nombre del hermano empieza con ese. De Oaxaca también. Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos bueno, un tema en el que si aprendemos lo que dice la palabra, nos va a facilitar la vida de una manera impresionante y vamos a entender muchas cosas, entre ellas, por qué siendo cristianos nos puede ir mal. Y es un principio. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Bueno, el tema es cómo está con nosotros. O más bien nosotros cómo estamos con Él, si estamos a favor o estamos en oposición o en contra de Él. Entonces, ahí se va a poner muy, muy, muy padre. Sí, es de Saltillo, Coahuila, dice nuestro hermano Ángel Saltillo, Rodríguez. Coahuila. No, era con ese. Pues ya andaba Dios lo cerquita. bendiga, hermano. Hace muy bonitos trabajos, unos trabajos ahí en carpintería, manualidades muy artesanales, muy, muy padres. Bendecimos la obra de sus manos. Pues sí, así como les digo, si entendemos esta parte, y lo voy a hablar para mí, vamos a entender por qué muchas veces, por más que nos esforcemos y por más perdonados que estamos, nomás no salimos del mismo hueco, ¿no? Y vamos a entender muchas cosas. Muy probablemente se vaya a generar un conflicto aquí, una guerra entre hombres y mujeres, pero si ponemos un poquito de atención, o bueno, un mucho de atención, y entendemos cuál es el propósito de Dios de esto, vamos a ver qué tan fácil es poder caminar y poder que Dios obre
a nuestro favor siempre. Y el tema del día de hoy, sí, es la autoridad del reino, pero vamos a hablar del sometimiento. Así que vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos Amén. guíe, que sea Él el que nos ayude a hablar. Yo tengo mucho testimonio de esto que vamos a hablarle, pero es a veces difícil de entender porque va generalmente en contra de todo lo que nos enseñan. Y bueno, hoy por hoy lo que Dios quiere hacer es que tú y yo nos parezcamos día a día más a Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé su luz y su palabra nos la revele, y que cada día forjemos nuestro carácter y se parezca más al de Jesús. Nos hicieron una pregunta hace poco y decía, ¿estamos formando el carácter de Cristo en la gente? ¿Estamos haciendo discípulos de Cristo, no de las congregaciones o de los pastores? Y esa pregunta transformó mi corazón, me lo sacudió, porque si hoy estuviéramos en los últimos días, si viniera la persecución total, como ya lo hablamos la semana pasada, cómo vamos a operar, si viniera la persecución total, ¿tú qué harías? ¿Tendrías la certeza de no negar a Cristo, teniendo una pistola en la cabeza? Y cuando nosotros vamos despojándonos del viejo hombre y formando a Cristo en nuestra vida, el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo, el amor y la gracia del Padre se ven manifiestas, y empezamos a vivir en una certeza, no en ideas e ilusiones. Entendemos la palabra de otra manera, entendemos la palabra en amor, y de eso se trata esta serie que vamos a iniciar, y pues todo lo que hemos venido a platicar. Es la número 22, así que vamos a poner al Señor en su lugar, en su trono, en su reino. Así es. Y pues recuerden compartir, es muy importante. Estamos transmitiendo por Citas Bíblicas, por Reparadores de Portillo, Iglesia Viva, el grupo de A Ti Mujer y el grupo de cristianos, así como en el canal de YouTube también de Reparadores de Portillo se está transmitiendo todo esto. Muy bien. Nos volvemos a ti.
Te reconocemos, Señor, como nuestro Rey soberano. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos. Hijos e hijas, Señor, reconociendo tu soberanía. Te pedimos perdón, Señor, por toda nuestra rebelión, por todo nuestro pecado. Y volvemos nuestro corazón al tuyo, Señor. Gracias, Jesús, te amamos. Cumple tus propósitos en nosotros, Señor. Guíanos a tu voluntad. Tú eres Rey, eres nuestro Dios, Padre. Tuyos somos. Así es. Tuyos somos, Señor. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Así es, Señor. Te amamos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie
no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído con bien, Señor. Ponemos ahora delante de ti, Señor, nuestras familias. Que seas tú obrando tu perfecta voluntad en cada una de ellas. Señor, te pedimos también por nuestros vecinos, Señor, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Mi Dios, que seamos una luz donde quiera que estemos, Señor, y que tu amor sea conocido, Señor, a través de nosotros.
más allá de nuestros defectos, de nuestras fallas, que podamos reflejar tu amor. Señor, que cada alma, cada hombre, cada mujer, cada joven o jovencita que esté viendo este video, Señor, su corazón sea esa tierra fértil donde tu palabra sea implantada y que crezca, Señor, dando fruto al 100%. Señor, que lo que hoy se hable sea inspiración de tu Santo Espíritu, trayendo libertad, trayendo sanidad, abriendo los ojos espirituales, abriendo los oídos espirituales, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ay, no. Bueno. Va a estar bastante interesante. Si algo les pica, si algo les hace ruido, luego, no tarden en decir. De los comentarios, si tienen dudas, si quieren saber algo, ¿no? Porque, como les digo, a lo mejor aquí vamos a pues retar algunas de las ideas que hemos tenido por mucho tiempo. Pero hay veces que aunque tú y yo, digo, y no lo voy a decir con mala actitud, pero muchas veces vamos a la cruz y pedimos perdón y las cosas a nuestro alrededor nomás no cambian. Y hemos hablado durante algunos semanas ya de nuestras actitudes. Hemos hablado también de los yugos, ¿sí? De la autoridad que nosotros le damos a los atormentadores, aunque casi no hemos tratado el tema de los atormentadores. Pero hoy vamos a hablar de una clave que está en la Biblia, que está en la palabra y que tú y yo debemos de entender, y que es el tema del sometimiento. Y vamos, por favor, a ir al capítulo 13 del libro de Romanos. Capítulo 13 del libro de Romanos, si lo tienen ahí a la mano, por favor, tomen nota. Déjenme abrir aquí la Biblia donde la tengo. Verán. Romanos 13:1, luego, ahí dice, Romanos 13:1. ¿Y por qué vamos a hablar del sometimiento? Porque debemos entender un principio. Hemos hablado que venga tu reino, y cuando Cristo vino y estuvo en la cruz, cuando dijo consumado es, Él estableció todo de nuevo como era en el principio. Y si se acuerdan, en el Edén, Dios se comunicaba directamente con Adán y con Eva, caminaba con ellos, ¿sí? Y Dios le dejó a cargo a Adán el huerto. Le puso nombre a todas las bestias, se le halló ayuda idónea y se pusieron a trabajar los dos a labrar la tierra. Aunque un día anduvo Eva pues fuera del alcance de Adán, y fue cuando platicó con la serpiente, y al platicar con la serpiente cae en el tema de comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego le da a comer a Adán, y en ese momento caen de la gracia, caen en el pecado. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y en eso llega Dios, y bueno, ya no sabemos el tema que pasó, ¿no? Le pregunta, ¿y dónde estás tú? Digo, siendo Dios, se supone que sabe todo dónde están, ¿no? Pero Adán contestó algo muy interesante, y estaba escondido, porque tenía miedo, porque se le dio vergüenza, ¿sí? Y les dijo, porque estamos desnudos. Y le pregunta a Dios, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y ya pues comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pasó algo que desde ese día a la fecha sigue pasando. La mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente, ¿no? Pero Adán no nada más hizo la mujer que me diste, o sea, no nomás fue la mujer, sino que tú me la diste, tú tienes la bronca, tú eres el responsable, yo no.
Y en el libro de Romanos, mande. El evadir, exactamente. Y en el libro de Romanos, el capítulo 13 de Romanos, vamos a leer lo que dice para poder empezar a entender este asunto. Dice, sométanse. La primera palabra que dice ahí, sométanse. Ya empezamos mal. Y ya empezamos mal, porque algunos en lugar de someterse se somatan unos a otros, ¿no? ¿Y qué quiere decir la palabra someter? ¿Qué significa someterse? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Y la palabra someterse significa, dice, aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente, ¿y qué dice ahí? ¿Me alcanzas a leer? Sin oponerse, sin oponer resistencia. En México decimos flojitos y cooperando. No sé cómo digan allá en Venezuela, no sé cómo digan allá en Cuba, pero someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Y qué curioso que diga eso, porque la palabra en Romanos 13 dice, sométase toda persona. ¿Quiénes? Todos. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esta serie de videos y esta serie de pláticas y enseñanzas que vamos a tener se van a basar prácticamente en este y otros versículos que hablan del sometimiento. ¿Sí? Pero aquí hay algunos principios. Es una orden de parte de Dios. No te está diciendo, si quieres, sométete. No. Y dice ahí, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vamos a buscar otras versiones para que nos quede a lo mejor un poquito más claro o nos generemos un poquito de debate. Vamos a ver qué dice la Biblia de las Américas. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que han opuesto recibirán condenación para sí mismos, sobre sí mismos. Constituidas por Dios. ¿Qué vas a decir? No, pues que fuerte lo que dice, o sea, sobre sí mismo, porque hay condenación. Ahora, ¿qué tiene que ver la autoridad con Dios? ¿No? Cuando a Adán le fue entregado el huerto en sus manos para que lo labrara, Dios le dio autoridad y lo puso en una posición, ¿ok? Y esa posición de autoridad, Adán tenía la responsabilidad. El volumen bajito. Se escucha el volumen bajito. A ver qué podemos hacer. El volumen, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, aquí dice la configuración. A ver, ¿cómo se escucha ahí? ¿Dónde se escucha bajito? En la hermana Elizabeth. Ah, ok. Vamos a procurar a ver ahí si se oye mejor. Díganos por favor si se escucha mejor o no. Sonido. Ya empezar con lo del perifoneo. Modo el micrófono, varias apps, estándar. Dice mi papá que se escucha muy bien ahí. Ok, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Por qué estoy empezando directamente sin contar una historia? Ahorita les voy a contar una historia, pero quiero que entendamos que Dios establece un orden, y Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y como es un Dios de orden, también tiene una característica, que Dios no se niega a sí mismo. Si Dios se negara a sí mismo, no fuera Dios, ¿sí? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Ese es un principio básico. Cuando Dios da algo, ¿sí?, no se retracta y no te lo quita. Si a ti te dio la autoridad en un trabajo, te dio la autoridad en tu casa, te dio la autoridad sobre tu vida, Dios no te la quita. Un don de Dios no lo quita Dios. Incluso
a Satanás, cuando cae, no deja de ser un querubín o un arcángel, no deja de tener los poderes divinos que tenía, ¿sí? Lo único que perdió, y lo perdió él por su rebelión, fue su posición en la autoridad. Se volvió el opuesto, el opositor, pero él gobierna legiones. ¿Tiene sentido? Recuerdan que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Bueno, esa cadena de mando también está en el cielo. Entonces, vamos a partir de estos principios. El primero, Dios no cambia, ¿ok? Lo que Dios da, no lo quita. Y si Dios estableció algo, y aquí en Romanos nos dice, ¿sí?, que lo establecido por Dios, ¿sí?, es bendición. Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos, no estamos siendo bendecidos? ¿Por qué? Porque no entendemos el principio del sometimiento. Porque nos han metido en la cabeza que el someternos tiene que ver con la sumisión. Y eso no tiene nada que ver, ¿sí?, con obedecer ciegamente. Y obedecer ciegamente no es de Dios, no es correcto. La palabra misma dice que tenemos que escudriñar la palabra. Vamos a medir los espíritus, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que partir desde nosotros. Por eso hay mucha gente que se pierde en una religión cuando empezó con una relación con Dios. Cuando la semana pasada hablábamos del primer amor, cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, nos enamoramos de Cristo, nos enamoramos y nos da libertad, nos da paz, nos da entendimiento, nos da plenitud, y muchas veces no sabemos ni qué estábamos haciendo, pero tenemos esa certeza de que es Él presente en nuestra vida, que día con día nos acompaña. Pero cuando nos enrolamos en reglas, nos religamos a ideas humanas, a extractos de la palabra que cambian de sentido cuando los sacamos de contexto, nos metemos en una religión y nos enfriamos. El jueves pasado hablábamos y les decía que lo único que tenemos que hacer para poder volver a llenarnos del primer amor es voltear a ver a Jesús. Y cuando nosotros volteamos a ver a Jesús y nos volvemos a enamorar, nos volvemos a sorprender, volvemos a ver sus características, su amor, su pasión, su entrega, su misericordia, su cero juicio, volvemos a refrescar nuestra alma y avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pero aún así, aunque estemos de nuevo en el primer amor, muchas veces están pasando cosas a nuestro alrededor que no entendemos, y nos ponemos a orar y nos ponemos a rendir nuestra vida a Él, y no pasa nada. Seguimos en un problema, en una situación económica mala, no prosperamos, no tenemos salud, ¿sí? Y le echamos la culpa muchas veces, pues, que a lo que está sucediendo en el país, o en nuestra ciudad, o en nuestra familia, ¿sí? Y pasan de repente injusticias, y miren que yo no soy muy dado a estar peleando por justicia, pero generalmente nos echan la culpa de algo que no hicimos, o pasan detalles como que todo se complica, ¿sí? Y créanme, muchas de estas cosas que están pasando tienen que ver con el sometimiento. ¿Por qué? Porque de nuevo, dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice en una versión, autoridades que gobiernan, dicen en otra. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esas autoridades? Y ahorita podemos englobarlo en 4 tipos de autoridades, en 4 niveles. La primera, el gobierno. Todo lo que huela a gobierno, policía, burocracia, instituciones, todo lo que es el gobierno, la ley, la constitución, los 3 poderes en México, legislativo, judicial y ejecutivo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con autoridad legal es instituida por Dios, fíjense.
Pero si se fija aquí, dice las autoridades que gobiernan o las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces quiere decir que la autoridad que está ahorita gobernando, ejerciendo ese gobierno, ¿fue puesto por Dios? Te digo que no. Lo que Dios estableció es el nivel jerárquico. A la presidencia o la silla presidencial, a los senadores, a los diputados, a los directores de legisladores, etcétera. Eso es lo que está instituido. ¿A quién ponemos ahí? Nosotros lo decidimos. ¿Sí? En un principio, recuerden, era Dios el que gobernaba al pueblo. Después de la salida de Israel de Egipto, era Dios el que gobernaba. En Egipto era el faraón que gobernaba. Cuando ellos fueron libres, Dios gobernaba y los llevaba y se manifestaba una columna de fuego en la noche, una columna de nubes en el día, el maná, patipitipiti, la carne, los codornices, etc. El agua en la roca, Moisés, el sumo sacerdote, la profetisa y todos los que trabajaban en los tabernáculos o en el tabernáculo. Ese era el orden que Dios estableció. Después el pueblo pidió un rey, ¿sí? Y desechamos a Dios, desechamos el reino, dejó de ser una teocracia para convertirse en un régimen, se me fue la palabra de los reyes, en reinos pues humanos, desechando a Dios, ¿sí? Y luego vinieron temas como la democracia, el socialismo, etcétera. Pero todo lo que tenga huela a autoridad es establecida por Dios. ¿Ok? Gobierno. Uh-huh. El segundo gran bloque, podemos hablar de la familia. ¿Sí? Y la familia tiene todo que ver con papá, mamá e hijos. Familia nuclear, no familiares. ¿Sí? Y la autoridad establecida por Dios es papá, mamá e hijos. En nuestra cultura latina generalmente está al revés y es herencia, yo lo veo así, si ustedes dicen que no, díganme también, se vale, es herencia de lo que hicieron Adán y Eva. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Dios le da el encargo a Adán, a él le entrega la autoridad, ¿sí? Y Satanás viene con Eva y la convence primero y Eva está bajo autoridad de Adán, ¿sí? Y no es menospreciarla, ojo, no se me vayan a enojar mujeres. Y si hay alguna mujer pintada el pelo morado, tranquilas, ahorita van a ver que esto les conviene y les conviene mucho. Ya se lo quitó con tomate. Ah, ya se lo quitó con tomate, un saludo a Judith. Muy bien, qué bueno que se le quitó con tomate. Pero bueno, Eva estaba debajo de Adán. Entonces cuando Eva come del fruto, ¿sí? En ese momento Eva pasa debajo de la serpiente en autoridad. ¿Tiene sentido? Y ojo con esto. Cuando tú le prestas atención al enemigo, a lo que te está hablando el enemigo, en ese momento estás a punto de caer y de someterse a lo que el enemigo quiere. Generalmente te puede atacar, generalmente te puede nada más mostrar o tentar, en el caso de Eva, y no la tentó de tentar físicamente, sino que la provocó a hacer algo que ella sabía que no debía hacer. Y en el momento en que nosotros pecamos por obedecer a otra persona o a un ente, en ese momento nosotros pasamos a estar bajo su gobierno o bajo su autoridad. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Y ahorita vamos a hablar de algo que he venido también mencionando en las otras pláticas, que son el pecado de santidad y el pecado de autoridad. Pero vamos con Eva. Eva al comer del fruto se pone bajo la serpiente y en ese momento la autoridad espiritual ya la tenía la serpiente sobre Eva, porque él le dijo qué hacer a Eva. Y Eva desechó a Dios, desechó el dicho de Dios. Pero entre Eva y Dios estaba Adán. ¿Sí? Por eso Eva no murió cuando comió el fruto.
porque la autoridad que tenía Adán sobre Eva, ¿sí?, la estaba cubriendo. Principio del sometimiento: cuando nosotros entendemos bien cómo funciona la autoridad, nosotros podemos ponernos bajo la autoridad que nos corresponde, ¿sí?, y Dios va a obrar directamente ahí y va a bendecir. Si tú te habías preguntado por qué Eva no murió o no le abrieron los ojos, todo el tiempo decimos, es que a Eva nada más le dijeron a Adán. No, Eva sabía, pero la autoridad que tenía Adán sobre Eva, ¿sí?, la protegió, la cubrió, ¿sí? Ahora, Adán, estaba Eva y luego la serpiente, porque la serpiente era uno más de los animales y era más astuto. Cuando le habla a Eva, y Eva la convence de tomar del fruto y comerlo, la serpiente se pone entre Adán y Eva, es la serpiente. Pero muy astuta la serpiente, o Satanás, que le dice a Eva, dale de comer, ¿no? Sí. Bueno, no se lo dice así, pero la provoca a llevarle de comer el fruto a Adán. Y a Adán pasó algo que nos pasa a ti y a mí muy seguido, ¿sí? Dios establece algo y vemos que no le pasó a alguien y decimos, ah, caray, entonces Dios me mintió. Cuando Adán ve que Eva viene con el fruto, yo no dudo que Adán supo que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo primero que se me viene a la cabeza como mal pensado, como ser humano, como hombre tenía que ser, ¿no?, dijeran muchas mujeres, es, ¿no se murió? ¿Cómo que no se murió? No, que se iba a morir. No, que se iba a morir. Y yo dudo y pongo en tela de juicio lo que Dios dice. Y como la veo fresca y alechugada, pues digo yo, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Y se comió la fruta. Pero como él era la cabeza, él era el responsable, él tenía que corregir a Eva en ese momento, ¿sí?, y no lo hizo. En el momento que él obedece a Eva, él pasa bajo Eva. Y en ese momento la serpiente toma el lugar de Adán y Eva está debajo y luego está Adán. ¿Se les hace familiar? ¿No se parece a las familias de México o de Latinoamérica o de España? Donde la mujer es la que manda y el hombre dice, sí, mi amor, lo que usted diga, la última palabra la tengo yo. Sí, mi amor. Y realmente el que está gobernando ahí pues es el enemigo. Porque en ese momento invirtió los papeles. Oye, pero si van a la iglesia, leen la Biblia, oran. ¿Quién manda a qué hora se sale de la casa? Cuando van a la iglesia. Deja tú, ¿a qué horas llegas? ¿A qué horas llegas? ¿O a qué hora sales? Si es que sales. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y fíjense, y ayúdame buscando ese versículo donde dice que va a llegar, es una profecía donde dice que los jóvenes van a ser los que van a gobernar. ¿Sí? Ahorita estamos en el tiempo en que ni la mujer es la que manda, los niños son los que mandan. Y esa es una palabra, es una profecía que se está cumpliendo en este tiempo. Que, ay, no los vayas a corregir con la vara porque luego le llaman a la policía para que vean que es abuso infantil, ¿no? O sea, estamos al revés y todo tiene que ver con el sometimiento. ¿Cuál es el versículo, perdón? Es Isaías 3, verso 4. ¿Lo puedes leer? Es que quiero entrar y no me deja, me pone otra cosa. A ver, Isaías 3. Isaías 3, 4. A la letra dice, como que está roto bueno, aquí no porque he acá en el 4, ¿verdad? Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y les voy a leer desde el 3, dice, porque he aquí que el Señor Dios de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, y todo sustento de pan, todo socorro de agua,
y el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador serán quitados. Y dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y yo creo que ahorita estamos viviendo en esos tiempos. Los chamacos son los que deciden cuándo y cómo, si hacen berrinche, cuánto tiempo va a durar el berrinche, y hasta si dura 2 horas. Y lo que dice después está impresionante porque es lo que estamos viviendo. Sí, dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Y cuántas veces no salimos de pleito en las escuelas porque el niño miró feo al otro y el señorito ¿cómo se dice? Se emberrinchó. Y no, hombre, olvídense. ¿Por qué? Porque no entendemos el principio del sometimiento. Entonces, estamos hablando aquí. Primer principio, tenemos que someternos todos. Todos tenemos una autoridad a cual someternos. Lo segundo es que tenemos que entender cuáles son las autoridades. Si estamos hablando la primera, que era la autoridad del gobierno, la segunda, que es la autoridad de la familia, la tercera es la iglesia, independientemente de qué religión sea, de qué iglesia sea, ¿sí? Si son budistas, si son católicos, si son protestantes, si son hindús, si son Hare Krishna, si son lo que sean, todos tienen un nivel de autoridad y toda autoridad es puesta por Dios. Y espérenme, no se me vayan a molestar, denme chance de explicarlos y ahorita les digo. Toda autoridad es puesta por Dios, porque todo mundo tiene seguidores, pues. Tienen a quién mandar y quién los manda, ¿sí? Entonces, la posición no tiene nada que ver con la persona que ejerce esa posición. ¿Tiene sentido? Entonces, ahorita que hablábamos de la familia, bueno, vamos a ir al siguiente punto. Estamos hablando de que los 4 niveles de autoridad, ¿no? Y que las autoridades son establecidas por Dios. Y generalmente el sometimiento tiene que ver con el respeto. Ahorita hablábamos y entendíamos que el sometimiento es obedecer sin poner oposición ni resistencia, ¿no? Ese era el significado. Bueno, en la familia, Dios estableció al hombre como cabeza, ¿sí? Y si vamos a Efesios, por favor. Ay, se me está moviendo aquí. Ya les voy a decir dónde estamos en Efesios. Vamos a irnos a ver, acá estamos. Permítame. Efesios 5. Dice, las mujeres deben de someterse a sus esposos al igual que se someten al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, de la misma manera Cristo es la cabeza y salvador del cuerpo suyo, que es la iglesia. Y aquí la autoridad establecida, y estoy batallando un poquito porque es un poco complicado este tema, porque si lo entendemos mal, luego caemos en un asunto de sumisión que es hasta peligroso y es ilegal. Manda. Tu teléfono, pues. Aquí tienes. Yo creo que te llegó un mensaje. Ok.
Y vamos a decir, a ver, dice en Romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan en la casa. El que gobierna debería de ser el hombre. ¿Sí? Permítanme tantito. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y en la familia quien gobierna es el hombre, debería de ser el hombre. ¿Sí? Y aquí va a pasar algo muy interesante, porque muchas veces el marido, la persona que está en el lugar del esposo, pues es un flojo, un mantenido, un bueno para nada, es caprichoso, es tomador, es otras características del hombre común latinoamericano. Autoritario. Autoritario, enojón, ¿qué otras cosas podemos ver? ¿Sí? Y la mujer toda sumisa, toda enojada, porque ella es la que tiene que salir a trabajar para conseguir el pan para nuestros hijos y para que puedan comer y tener la casa bonita, y se pega unas friegas, friega es una palabra hebrea, no es cierto, se pega unas buenas friegas la mujer, y el hombre bien a gusto, y parece que Dios no hace nada, y la mujer está de rodillas clamando para que lo cambie, pero que lo cambie de esposo, ¿no? O sea, que quite al viejo hombre, y tú dices, Señor, tú dijiste ahí que me despoje del viejo hombre, y no dice así la palabra, no se refiere a eso, pero ahí está de rodillas clamando para que le cambien al marido, y el otro ni se inmuta. ¿Por qué? Porque ahorita les decía, hay un tema y hay una relación entre los pecados de santidad y los pecados de autoridad, ¿sí? Dios trata con la rebeldía diferente que con los pecados de santidad. ¿Y qué significan los pecados de santidad y qué significan los pecados de autoridad? Bueno, la diferencia está en que los pecados de santidad tienen todo que ver con los mandamientos de Dios. No matarás, no te arrodillarás ante imágenes, no adulterarás, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los mandamientos de Dios son pecados de santidad. Y los pecados de santidad con la sangre de Cristo se limpian. ¿Sí? Entonces, si el hombre es cabeza y arriba en la familia, en el núcleo de la familia, no hay una autoridad superior más que Dios, y el hombre no está ejerciendo su función porque su mujer está tomando su lugar como lo hizo Eva, ¿sí? El hombre no está cometiendo ningún acto de rebeldía. Está cometiendo un pecado de santidad. ¿Ok? Y aquí dice bien clarito, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Angélica, porque no hay mucho quórum aquí que me pueda contestar al unísono, pero ¿quién constituyó al varón como cabeza? Dios. Dios. En Efesios dice, Efesios 5, verso 22. Vamos a cambiar de versión porque no me gustó esta. Efesios 5:22. 5:22. Reina Valera, que es la más común. Dice, las casadas, no las amantes, las casadas, estén sujetas, ¿a quién? Dice ahí. A sus propios maridos. A sus propios maridos como al Señor. Y si entendemos esta parte, vamos a entender todo. Qué curioso que Dios diga a sus propios maridos, porque las mujeres generalmente, ¿sí?, le hacen caso a los pastores, que son maridos de otras, ¿sí?, para surtirse al marido que tienen, y no le hacen caso al marido. Pero ¿cómo le voy a hacer caso al marido si es un bueno para nada? Bueno, para empezar, tú lo escogiste, mi reina, ¿no? Tú lo escogiste, tú dijiste, sí, me caso. Y tú lo pusiste en esa posición. Y aquí lo peligroso está, si volvemos a Romanos, en que dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, ¿sí?, no dice el que no obedece.
el que resiste o el que se opone a la autoridad, ¿sí?, al ordenado por Dios se ha opuesto. O sea, se está oponiendo a lo que Dios estableció. Por lo tanto, ¿a quién se está oponiendo? A Dios mismo. Jesús nos dijo, durante toda la vida voy a estar con ustedes. El tema es qué posición vamos a tener nosotros. Y aquí está la clave. Cuando tú y yo nos oponemos a las autoridades establecidas por Dios, ¿sí?, nosotros nos ponemos en contra de Dios. No cuando desobedecemos, porque por ejemplo, cuando los hijos les mandamos a hacer algo y no quieren, oye, ve y lava los trastes, y no quieren, cuando los hijos empiezan, ay, sí, voy a ir a lavar los trastes, y empiezan y tallan y con de mala gana, están obedeciendo, ¿sí o no? Pero no están de acuerdo con lo que se les mandó. Y eso es estar en oposición. Y cuando tú, papá o mamá, mandas a tus hijos y andan de mala gana, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu corazón? Hay un ejemplo que yo me acuerdo que decían mucho en la primera iglesia donde empecé yo a reunirme, que cuando le decía el papá, y te sientas, y que lo obliga a que se siente, ¿no? Pero, ok, dice, me voy a sentar, dice, pero por dentro estoy de pie. O sea, eso es su posición. Sí. Ahora, ahí dice que a Dios te opones o a lo ordenado por Dios te opones. Y no nada más es tener a Dios en contra. ¿Sí? No nada más es tener a Dios en contra. Entonces imagínate cuando la mujer ve que el marido nomás no cumple con lo que tiene que hacer. No trae la provisión, no es un buen esposo, no es un buen papá. Y el señor se la pasa a gusto, pisteando todos los fines de semana, gastándose el dinero él y le vale. Y no le pasa nada. Y la mujer se esfuerza y todavía está orando para que Dios haga algo. Y no pasa nada. Es porque la mujer en ese momento está en contra, está en oposición a lo que el marido está haciendo. A lo que el marido dice. O no lo ve como autoridad. Y perdóname, así sea el mayor pecador del mundo, ¿sí?, Dios respalda a la autoridad. ¿Tiene sentido? ¿O no? Quisiera que nos escribieran ahí si se está entendiendo lo que estoy tratando de hablar. ¿Qué te quiero decir? No tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la rebelión. Y Dios primero trata con la rebelión antes que tratar con el pecado. ¿Sí? Cuando David mandó matar, bueno, primero se queda en el palacio, luego va y de casualidad va donde se está bañando Betsabé, de casualidad porque no conocía su palacio David, y la ve bañar, tampoco sabía qué hora se bañaban las mujeres del reino, ¿no? Ni qué ventana se asomaba a dónde, no creo que sabía, pues era su palacio, no sabía, ¿sí? Y todavía la manda a llamar, la embaraza y ya hace todo el circo de que Urías Eteo fuera con ella y Urías se mantuvo fiel. ¿Sí? Urías se mantuvo fiel a sus convicciones, pero no a las órdenes del rey. Me dices, qué injusto que se murió Urías. Pero le dieron una orden, ¿no? Aquí voy a jugar un poquito de abogado malo. A Urías le dijeron, ve y gózate con tu mujer, y el otro dijo, no, porque estoy en guerra. Le dieron una orden. Luego lo embriagaron y ni así, se amachó el señor. Ah, pero cuando lo mandaron a la guerra con el decreto de que lo mataran, de que lo dejaran ahí en lo más recio de la batalla para que perdiera la vida, ahí sí fue corriendo, obedeciendo. Y muchos vemos a Urías, híjole, qué gacho. Pero ¿qué hubiera pasado? Digo, ya sabemos que hubiera pasado, hubiera sido la novela tipo Televisa, donde, no, pues así es mi hijo, y no, no es mi hijo, y Rosa Salvaje, y la otra, ¿no? Pero me fui muy atrás a la torre, ya me quemé con el tiempo. Hubiera dicho, no sé, no sé de novelas. Pero no era justo que muriera Urías Eteo. ¿O sí? Pues no. Pues no. Pero
al no obedecer prácticamente, al negarse a cumplir una orden del rey, ¿estaba en rebelión, sí o no? Sí. El que podía morir o el que debía morir era David, porque David, adúltero, David, mentiroso, manipulador, asesino, pero desde la perspectiva de Dios, David era conforme a su corazón. Todo lo que hizo David tenía que ver con los pecados de santidad. Y cuando Dios lo confronta, ¿sí? Cuando Dios lo confronta, como no había autoridad superior en el reino más que David y Dios, cuando viene el profeta y le dice a David, no lo confronta directamente, hace que David hable y le cuenta la historia de la ovejita que le quitaron y el otro, y David emite un juicio, y cuando la autoridad emite un juicio, entonces el profeta le dice, eso es lo que dice Dios que te va a pasar a ti. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Pero no llegó acusándolo, David, hiciste esto porque la autoridad la tenía David, estaba sobre el profeta. Pero vamos a ir desmarañando esto. Entonces, cuando tú y yo nos rebelamos a la autoridad, nos ponemos en contra de Dios, o Dios se pone de frente a nosotros y no nos va a dejar avanzar. Y el tema es que dice que después vamos a recibir una condenación sobre nosotros. Como lo que pasó con María, ¿no? Allá vamos, allá vamos. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vámonos a, creo que es Levítico o Números, ahorita les digo dónde. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo algo? ¿Cómo dicen los comentarios? ¿Hay comentarios? ¿No hay comentarios? Les está fallando un poco el internet en Venezuela. Moisés, ya hemos hablado de esto. Moisés, no voy a decir, no te preocupes. En Números 12, verso 1 dice, ay no, esta versión no. Bueno, dice, Moisés, Dios había establecido, después de que bajó con las tablas Moisés, una de los mandamientos era que el pueblo no se mezclara con los pueblos vecinos, ¿no? Sí, que no tomaran mujeres de otras tribus o de otros pueblos, sino que se casaran entre ellos. Y porque Dios... tenían costumbres idólatras. Idólatras, exactamente, porque tenían costumbres idólatras. Entonces dice en el capítulo 2, el verso 1 de Números, dice, Moisés tomó por mujer una cusita. Fíjate, dice diferente. Está más a como yo lo platico. Pero en la Reina Valera dice, y Moisés tomó una mujer cusita por esposa. A causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Murmuraron. Oye, pero la rebeldía es levantarnos en armas, irnos en... No. Estar en oposición, simplemente en criticar, es murmuración. Déjame buscarla en la Reina Valera porque me saca espinillas esto. A ver. Sí, gracias. Ok. Y a la letra dice, que aferradez, pero que agusticidad. Está ahí arriba, es que se puso... ¿Se puso qué? Otra versión. Números 12:6. Es como... Sí. Pero ¿por qué no abro mi Biblia, pues? Aquí está. Ahora sí, familia. Números 12. Dice,
también es una versión rara. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. ¿Quién? Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo escuchó Dios. ¿Sí? Moisés era el líder del pueblo. Aarón era el sumo sacerdote y María era profetisa. Y los tres, por parte de los tres, Dios los había usado para hablar. Pero la autoridad superior era Moisés. Y dice aquí, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Y luego dijo Dios a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres del tabernáculo del testimonio. Y salieron los tres. Entonces Dios descendió en la columna de nubes y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María aparte. Y les dijo, vengan. Imagínense la escena. Ay, gracias. Bueno, imagínense la escena. Moisés rompe la ley. ¿Por qué? Porque Moisés pecó. Desobedeció la ley, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque dice la palabra que no podían casarse con mujeres de otras tribus, ¿sí? Y aquí la agarraron con las manos en la mujer, ¿sí? Y como era morenita, casi negrita, pues era evidente, ¿no? Imagínense cuando paró Moisés el domingo en la congregación y de repente la mujer cusita, ¿sí? No lo voy a decir, no te preocupes. Es que es irresistible el chiste ese, pero no. Me voy a resistir, se los prometo. Y de repente empiezan a hablar en contra. Oye, ¿qué pasó si el que nos trajo la ley está fallando en la ley? Mira. Y hablan, murmuran en contra. ¿Quiénes? Pues sus manos derechas, su mano izquierda, su mano derecha, Aarón y María, sus hermanos mayores. ¿Sí? Se me fue. Sus hermanos. Sus hermanos mayores. Perdón, ha sido un día muy descontrolado. Hablaron en contra de él. Entonces, cuando Dios lo saca fuera del tabernáculo y le llama a Aarón y a María, yo me imagino a María que ahora sí, hermano, te toca. Ya Moisés pecó, la regó, porque buenos para el juicio, somos de volada para el juicio. Y es que eran los hermanos mayores. Sí, pues eran los hermanos mayores, pues. Y los que cuidaron ahora sí que en el Moisés, al Moisés para aventarlo en el agua, ¿no? Y los que estuvieron viéndolo, ¿sí? Crecer, y lo que se fue, y lo que regresó, y que hizo los milagros, y muy bien, y trajo la ley, y el Señor, fíjate que la rompió la ley. Él primero fue el primerito, porque tomó mujer que no era del pueblo. Dijo, ahora sí vas a ver que van a quitar a Moisés, me imagino yo, ¿no? Que en el momento en el que caminaron hacia Dios, eso fue lo que iba platicando María. Pues yo creo que sí, porque acuérdate que dijeron que nomás por él habla Dios, ¿o qué? Porque María era profetisa. Sí, de hecho dice en el verso 2, dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? O sea, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice que lo escuchó Dios. Y en el verso número 6, cuando se acercan María y Aarón a la columna, dice, oíd ahora mis palabras. Si tuvieras profeta de Dios, le apareceré en visión. En sueños habitaré con él. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Y fíjense lo que dice, es fiel en toda mi casa. Y ahí tenía la acusota de mujer. Era evidencia de que había roto la ley. Y ahí se separa. Dios trata primero con la rebeldía antes que con el pecado de santidad. Con la rebeldía o la rebelión, con la rebelión, ¿no? Ante la autoridad. Con la rebelión, es que
Rebelión es igual a ir en contra de la autoridad. ¿Qué autoridad? La que sea. ¿Por qué? Vamos a identificar. Vamos a identificar. Si tú y yo llegamos a un centro comercial, ¿sí? Y ese es el cuarto elemento. Hablamos que era el gobierno, la familia, la iglesia, y el cuarto es el trabajo. El trabajo o la escuela, ¿no? Si vamos a la escuela, ¿quién es la máxima autoridad en la escuela? El director. En la universidad sería el rector, y el rector tiene una autoridad superior porque generalmente cuando son de gobierno, las universidades tienen un comité en la Secretaría de Educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si nos vamos del rector a los vicerrectores, a los directores de carrera, a los maestros, ¿sí? O nos vamos en la misma institución, nos vamos por los administrativos, los de mantenimiento y los conserjes, ¿ok? El conserje es una autoridad establecida por Dios. Pues sí, no cuando anda limpiando. Cuando anda limpiando y te dicen, oye, no pises ahí porque acabo de limpiar, él es una autoridad en su área. Es una autoridad. Por ejemplo, las áreas verdes y ¿sí? todo eso es el encargado. Los que establecieron la autoridad y establecieron las reglas, ¿sí? Le dieron todo el derecho en ese momento. Y cuando una autoridad ejerce su función, es la autoridad máxima en ese momento. ¿Sí? Incluso hasta el viene en un estacionamiento, si alguien lo puso ahí, si alguien le dijo, tú puedes trabajar aquí, tú diriges el tráfico, ellos tienen autoridad en ese lugar. Y si tú estás en contra y murmuras en contra de esta gente, estás en rebelión, así de delicado. Entonces, nada más para hacer un paréntesis antes de seguir con el tema de María y Aarón. ¿Sí? Imagínate, vivimos en rebeldía y no sabemos. Y si vivimos en rebeldía, vivimos en condenación, familia. Oye, pero yo todos los días me confieso, todos los días levanto la oración y le pido perdón a Dios y le confieso mis pecados y te perdona. Está limpiecito por ese lado, pero somos unos rebeldes de primera. Y si somos rebeldes de primera, automáticamente se activa la condenación en nuestra vida. ¿Y cuál condenación es esta de tener a Dios como opuesto? Estamos chocando con la bendición, no la podemos tomar, estamos chocando con ella. ¿Tiene sentido? Es que me estoy acordando de algo que una vez escuché de un líder que le dijo al pastor, pues es que no estoy de acuerdo, pero ok, me voy a sujetar. Eso es también oponerse. Mira, ahí tiene una connotación diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oposición casi siempre es a oscuras. Es en lo oculto. Es murmurar aquí. La rebeldía tiene que ver con un secreto, ¿sí? Con una intención del corazón de estar en contra. ¿Ok? Que generalmente se oye en las peticiones de oración. Que generalmente se oyen en las peticiones de oración. A ver, explícame, por ejemplo, alguna. En lo que tomo agua. Que dicen, ¿no? Que te voy a contar para poder orar, ¿no? Por vamos a orar por mi esposa. Esto y esto y esto y esto y esto. Sí. Pero yo pienso que ahí depende la motivación del corazón, ¿verdad? Depende la motivación. Por eso te digo, la rebelión tiene todo que ver con no respetar a la autoridad. Yo puedo estar en contra de lo que la autoridad dice y si se lo digo de frente, no implica una rebelión. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer, me voy a someter a ti porque te respeto. Pero que ciertamente tu actitud, porque esa es la clave, ya me diste el final de la plática, pues la clave es tu actitud en esa situación. Porque no es pedir perdón nada más. Pero quiero volver a establecer el punto. A lo mejor hasta ahorita va agarrando color este rollo. Pero cuando tú y yo estamos murmurando, nos oponemos a la autoridad, en ese momento automáticamente se activa el hecho de que nos ponemos en contra de Dios, o Dios está en contra de nosotros, ¿sí? Pero al mismo tiempo que hay condenación para nuestra vida. Entonces ahí podemos entender cómo es posible que a muchos cristianos nos pase cada barbaridad. Porque no entendemos de la sujeción, no entendemos del sometimiento, ¿sí? No entendemos de quién es nuestra autoridad y dónde están las autoridades. Y mucho menos entendemos
que cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, a Dios nos oponemos, ¿sí? Y que cuando nos oponemos a Dios, condenación atraemos para nuestra vida. Y ojo, no es condenación de parte del enemigo, es condenación de parte de Dios. ¿Y qué pasó con María y con Moisés? Digo, con María y con Aarón. Dice, entonces, dice, el furor de Dios se encendió en contra de ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y Aarón, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como la que sale muerta del vientre de su madre y consumida la mitad de su carne. Fíjense cómo tiene que ver con la actitud, ¿sí? ¿Por qué sobre María? Porque María fue la que provocó todo el alboroto, ¿sí? Y aquí entra ese versículo que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué quiere decir? Que si yo participo escuchando simple y sencillamente una murmuración, yo también soy parte de esa rebelión, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis habla de que el enemigo se trajo la tercera parte de las estrellas? Pues porque le prestaron atención. Esos ángeles le prestaron atención y son ángeles caídos nada más por voltear a ver y decir, oye, pues Satanás tiene un punto, ¿no? ¿Tiene sentido? Y el que se arrepiente es Aarón. ¿En qué momento dice aquí que María se arrepintió? Pues, ¿en qué momento María se arrepintió? Ella tenía la lepra. Y luego dice, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Dios a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días. Echarla fuera del real, bueno, de las tiendas por 7 días, de los campamentos por 7 días, y después se reunirá. Y así fue echada del campamento por 7 días, y el pueblo, dice, no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y aquí es una de las consecuencias de la rebelión. Cuando hay rebelión en nuestra vida, ¿sí? Cuando hay rebelión en nuestra vida, no hay avance. Somos cristianos, vamos a la congregación, levantamos las manos, diezmamos, oramos, pero no caminamos. Nos quedamos en el desierto, nos quedamos estancados. Y leprosos. Pues mientras se nos quita la lepra, no vamos a avanzar, ¿sí? Ahí fue de 7 días. Dios primero toma el pecado de santidad. Dios primero trata con el pecado de rebelión antes que con el pecado de santidad. Para Dios es más importante desde el Antiguo Testamento tratar con la rebelión del pueblo que con la santidad del pueblo, porque la santidad Él estableció todos los sacrificios para el perdón de pecados, y con Cristo tenemos un solo sacrificio de hoy y para siempre. Entonces el pecado en nuestra vida no es tan importante, y ojo, no estoy minimizando el pecado. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos debemos de enfocar más en la actitud de nuestro corazón ante lo que pasa a nuestro alrededor, entender quiénes somos nosotros en el reino y cuáles son nuestras autoridades para poder no estar en rebelión, no entrar en rebelión, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él estableció y Él dijo que si nosotros nos oponemos, ni siquiera nos rebelamos, ni siquiera desobedecemos, nos oponemos a una autoridad, a Él nos estamos oponiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Te noto muy seria, Angélica. Pues estoy aprendiendo. No sé, alguien en el grupo que esté preguntando. No, estoy aquí atenta. Nadie ha puesto nada. Nadie ha puesto nada. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ponerles otro ejemplo. Cómo Dios respeta la autoridad. Si Él estableció, Él respeta a la autoridad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés
rompe las tablas. ¿Se acuerdan cuando el pueblo, después de tanto tiempo, de que Moisés no bajaba, hicieron el becerro de oro? Pasó algo muy, muy interesante ahí. Muy, muy interesante. Éxodo 32. Vamos a abrir Éxodo 32. Ya habías abierto tu Biblia, ¿no? Sí. Déjenme encontrar el verso. Ok. Verso 7. Éxodo 32, 17 dice: Entonces Dios dijo a Moisés: Anda, desciende porque tu pueblo. A ver, ¿de quién era el pueblo? ¿De Dios o de Moisés? Pues de Dios, ¿no? Ay, pues sí, pero Dios está diciéndole aquí: tu pueblo, Moisés, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Porque Moisés, Dios lo puso como líder. Como cabeza. Entonces Dios está reconociendo a Moisés como cabeza. Pronto, dice, se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y se ha dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Dios a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le está pidiendo a Moisés que le dé permiso de encenderse en ira y que los consuma. Qué fuerte, ¿no? Fíjense cómo Dios respeta. Dios estableció las autoridades, ¿sí? Dios estableció la autoridad y puso a Moisés como autoridad sobre el pueblo. Ahorita les dije, Eva no murió cuando comió porque Adán era su autoridad, era su cabeza en ese momento. Moisés en este lugar era la cabeza del pueblo. Dios necesita respaldar a Moisés y no es nomás quitarlo a su voluntad, porque Dios en sí mismo no se niega, ¿sí? Y aquí hay algo que a lo mejor se va a contrapuntear con lo que acabo de decir, pero van a darse cuenta que es muy distinto, ¿sí? Dios le dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. Entonces, dice, Moisés oró en presencia de Dios. Nada tonto Moisés, porque sabía bien quién era su autoridad, que Dios era su autoridad. Y dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Fíjense, en el verso 7, Dios le dice: Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y Moisés se la devuelve: no, Señor, es tu pueblo, ¿sí? Tú lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Y luego aquí le da una orden Moisés a Dios, dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal en contra de tu pueblo, y acuérdate de Abraham, de Isaac y de la tierra de tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y en el verso 14 dice: entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacerle a su pueblo. Dios se arrepintió. Ojo, dice la palabra: no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de... ¿Cómo es? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Pero Dios aquí se está arrepintiendo. ¿Pero de qué se está arrepintiendo? ¿Sí? De una intención que él tenía contra el pueblo, y que esa intención pudo haber ido por encima de la autoridad de Moisés, porque él es autoridad, pero como él respeta la autoridad, ¿sí? Como él atiende la autoridad, como él estableció la autoridad, él es el primero que se somete a la autoridad. Cuando se arrepiente Dios también en el tiempo que fue el diluvio. Sí, que se arrepintió de haber hecho a los hombres, ¿no? Se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero tenían las intenciones por la rebeldía, pues.
No se arrepintió de la estructura que hizo, no se arrepintió del orden que hizo. Incluso Dios no puede tomar. Yo aquí tengo un conflicto muy grande y espero poderlo expresar de la manera correcta. Yo hay veces que escucho, es que Dios lo permitió, y Dios lo permitió, y Dios permite muchas cosas, ¿sí? Pero ¿por qué las permite? Porque Él no puede meterse al orden establecido, abiertamente, ¿sí? Y volvemos a Adán y Eva, lo explico, volvemos a Adán y Eva. Dios le da la autoridad de toda la tierra a Adán, ¿sí? Y Adán, cuando come del fruto, se la entrega a Eva, que a su vez ya se le había entregado a la serpiente. Es como cuando tú eres dueño de una casa, tú eres el dueño de la casa, pero rentas esa casa. Cuando la persona a la que le rentaste la casa está en posesión de esa casa, ¿sí? Tú no puedes entrar abiertamente, aunque sea tu casa. ¿Tiene sentido? La única manera en la que el dueño puede entrar es con una orden de desalojo, que esa va a ser en el juicio, cuando venga el juicio del trono blanco y que sea el apocalipsis y venga todo el tema de la bestia y todo lo que está escrito, o cuando el que vive dentro de esa casa le abre la puerta. Entonces, Jesús, al cumplir todo en la cruz, le abrió un canal de acceso a Dios libre para que a través de ti y de mí, que somos sus hijos, ¿sí? Que somos representantes del reino, que dice que nosotros no somos de este mundo, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, podamos darle acceso al Rey y que Él haga su obra desde dentro. ¿Tiene sentido? Cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, nos convertimos en hijos del Rey de Reyes, nosotros somos representantes, embajadores del reino de Dios en la tierra, aquí y ahora. Y nosotros somos la llave para que entre a este mundo que es de Él, ¿sí? Y que Él permite porque Él respeta todas las autoridades que se establecieron. Yo no creo, para nada creo, que el hambre, la violencia, las guerras, Dios sean intención de Dios. Son consecuencia del mal manejo de la autoridad en este mundo. Y los únicos que tenemos la oportunidad de hacer cambios en este mundo, aunque ya sabemos que está escrito y se va a poner peor el asunto, ¿sí? Pero los únicos que tenemos para darle acceso a Dios a este mundo que está en una autoridad equivocada, pero establecida por Él, por Dios, somos nosotros sus hijos. Y si sus hijos estamos en rebeldía, pues ¿qué esperanzas tiene el mundo? ¿Tiene sentido? Y no nos exime de culpabilidad el que no conozcamos. No, pues por supuesto. La palabra dice. Podemos no conocer las cosas como son y eso no nos va a quitar la culpa. Dice en Deuteronomio, si no me equivoco, dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. Entonces debemos de conocer todo esto porque es muy importante. Los pecados de santidad, pues tenemos la sangre de Cristo, dice que borra y limpia todo pecado, pero los pecados de rebelión, eso ya es una agresión directamente con Dios y Él, o sea, viene castigo inmediatamente. Ahora, qué bueno que hiciste ese comentario. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a diferenciar entonces el pecado de santidad con el pecado de autoridad? El pecado de santidad tiene que ver 100% con lo que está escrito en la ley, con mandamientos, ¿sí? Y últimamente ha habido una tendencia por parte de judíos, de mesiánicos o judíos que dicen que debemos de cumplir toda la ley. Y saben una cosa, sí es cierto. Pero dice la palabra que se resume en dos. La ley, Jesús la resumió en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como Él nos amó. Y si nosotros nos enfocamos en cumplir estas dos leyes, ¿sí? Cumplimos toda la palabra. Cuando nosotros no cumplimos estas dos leyes, ¿sí? Entonces caemos en un pecado de santidad,
¿sí? Que la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiar hasta las consecuencias. Pero yo batallé para entender eso. Me lo explicaste hace que 2-3 días. Lo de los 2 mandamientos, ¿no? ¿Cómo lo explicarías? A ver. Porque muchos no lo entienden, pues como yo tampoco lo entendía. Bueno, vamos a poner esto. El primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Si tú ya fuiste libre y Dios te ha perdonado, y viene alguien y te dice, ¿sí? Y viene alguien y te dice, es que tú eres un ladrón, o tú eres una mentirosa, o eres un asesino, ¿sí? No matarás, no... Es más, y eres un asesino, vamos a ponerlo así. Y tú le haces caso, estás ignorando a Dios y estás haciéndole caso a la persona que te está diciendo algo contrario a lo que Dios te dijo. Y ahí tú te estás inclinando a esa persona. ¿Sí? Entonces estás incumpliendo la ley, porque la ley dice que no te inclinarás ni adorarás a una cosa alguna que esté del cielo, de la tierra o debajo de la tierra. ¿Sí? Y ahí ya no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. O cuando volteamos a ver a la mujer del prójimo, ¿sí? En ese momento no estamos amando a Dios, porque si amáramos a Dios, lo obedeciéramos. ¿Tiene sentido? Así es como entendemos ahora. Si yo, por ejemplo, la segunda ley, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, pues si volteo a ver a su esposa, pues menos lo estoy amando a él, ¿sí? O si lo ayudo nada más a regañadientes, no estoy amando como Jesús amó. Jesús amó hasta la muerte. Y ahí estamos cumpliendo cada situación de la ley, ¿sí? De hecho, decíamos, y el mismo Cristo dijo, cuando hipócritas decía a los que cumplían el sábado, porque decían, ¿quién de ustedes no le va a dar de comer a sus animales, no? O si se cae su buey en un hoyo, dice, no va y lo saca. No va y lo saca, y ahí empiezan a cantar aquel famoso salmo que es: sacaremos a este buey de la barranca. Sacaremos a este buey de la barranca. Ok, ni modo, tú sacaste el güey de la barranca. Entonces, así es como nosotros podemos cumplir toda la ley. Al enfocarnos en Dios, al poner nuestra mirada en Cristo, al verlo a Él nada más, se establece esa parte de la que no, pues no hay necesidad de voltear a ver para los lados. Y cuando nos llenamos de ese amor, vamos a amar a los demás y estamos cumpliendo con todo lo establecido. Jesús dijo: consumado es. ¿Sí? Pero, ¿por qué Dios trata primero con el pecado de rebelión? Porque eso tiene que ver con tu decisión, porque tiene que ver con el libre albedrío. Es el mismo pecado que cometió Satanás, el ponerse en contra de Dios. Cuando tú y yo nos ponemos en contra de la autoridad, estamos siendo rebeldes y estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Satanás. Y atraemos para nosotros condenación. ¿Sí? Ya son las 9 de la noche, no terminé, pero la siguiente semana, déjenos ahí sus dudas. Yo sé que quedó esto por encimita. Déjenos ahí sus dudas. ¿Cómo vamos a quitarnos la condenación? ¿Cómo vamos a resolver el tema de someternos a la autoridad sin que nos pisoteen? ¿Tenemos que someternos a una autoridad aunque sea una autoridad pecadora? Si el que está en el poder o en la autoridad es considerado un asesino, un violador, un satánico, etcétera, etcétera, ¿nos tenemos que someter a esa autoridad? Todo esto no se lo pueden perder en el mismo canal, a la misma hora, la próxima semana, jueves a las 7 de la tarde. Los esperamos. Se me fue el tiempo, no vi la hora.
espero no haber generado confusión, pero a lo mejor sí un poquito de ruido a lo que estamos hablando. ¿Qué vamos a lograr con esto? Y con esto quiero cerrar. Cuando entendamos esto, vamos a darnos cuenta por qué cuando estamos en un lugar y nos dan una orden y no la cumplimos, esa orden nos va mal. Por ejemplo, hay congregaciones que dicen, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, si no, te va a ir muy mal. Si no vienes todos los días a la congregación, te va a ir muy mal. Si no diezmas, te va a ir muy mal. Si no ofrendas, te va a ir muy mal, etcétera, etcétera. Y ponemos una carga en el pueblo. Y como Dios respalda a la autoridad que está en ese momento, lo que diga esa autoridad se va a hacer, se va a cumplir cuando tú te opones a ella. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo no obedecer ciegamente, sino con el Espíritu Santo y entenderlo? Se los platico la próxima semana. ¿Les parece? Ok, y pues no olviden compartir el video, no olviden que estamos también por la página de Iglesia Viva, también por Reparadores de Portillo y los grupos con los que estamos trabajando alternamente, de A Ti Mujer, Cristianos y de Citas Bíblicas, que es el que más interacción hay, ¿no? Muchas gracias a la hermana Risbel, hermana Elizabeth. Les invitamos, también es muy importante, a las clases que estamos teniendo para mujeres los miércoles a las 10 de la mañana. Se están poniendo cada vez más interesantes. Estamos viendo también cómo Dios nos ve como mujeres, la importancia del rol que tenemos tanto como madres, como esposas, como hijas de Dios, y que ciertamente somos la cerecita del pastel, ¿no? En la creación de Dios. Somos muy importantes y hemos estado leyendo cómo Jesús vino a restaurar lo que en el principio se dañó, ese papel que Dios diseñó para la mujer. Al pecar Eva, pues el que se quedó como cabeza a final de cuentas fue Satanás, no la serpiente, y dice que el hombre se iba a señorear de ella. Entonces todo está pues como no debería de estar, y Dios quiere restituir nuestras vidas, Dios quiere restaurar nuestra vida y quiere ponernos en el lugar que Él ha diseñado desde el principio a cada una de nosotras. Nosotros podemos enseñar la palabra de Dios, podemos tener todos los roles que Dios nos mande tener, los podemos hacer, aunque en muchas partes se enseña que no, pero nosotros estamos viendo a través de la palabra de Dios que sí era así. Y estamos viendo las mujeres, algunas mujeres en la Biblia, como Débora, como la mujer samaritana, como muchas mujeres que fueron muy importantes, y hasta el día de hoy se siguen platicando esas historias, esos testimonios de vida tan fuertes que tuvieron, como Priscila, que al lado de su esposo trabajaron arduamente en el promover el evangelio, en el estar haciendo que la palabra del Señor sea hablada y escuchada por muchas almas, y que no importa qué sea o qué estemos viviendo, qué situación estemos viviendo, Dios siempre está presto, está como dice cuando iba a ir a ver a la samaritana, dice que él sintió necesidad de llegar ahí, él tenía necesidad de llegar a Samaria. Entonces él tiene necesidad, amada, de tener un encuentro contigo. Y yo te invito este miércoles a las 10 de la mañana, ponte en contacto conmigo para decirte cómo, darte la información de cómo nos estamos llevando este estudio. Y pues por mi parte sería todo. Un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, y en caso de que
Facebook no nos deja entrar, pues denos tolerancia unos minutos más. Estamos haciendo todo lo posible para hacer lo más puntuales que se pueda. Y si los confundí, escríbanos, díganos cuáles son sus dudas para resolverlo el próximo jueves. Voy a traer un esquema ahí para que lo podamos ver y entenderlo un poquito más gráfico. Vamos a hacer, porque es muy importante este tema. Dios les bendiga, les amamos, hasta la próxima. Bendiciones, bye bye.